8 de marzo hemos visto imágenes dolorosas e intolerables en México. Ayer en la noche observamos en el país, en distintas partes, estas velas que representan historias de crímenes que jamás debieron ocurrir y que están en casi absoluta impunidad. Ustedes ya lo han informado, estuvieron presentes mujeres que exigen el freno a la violencia feminicida, pero también mujeres buscadoras. Y de ellas quiero hablarte esta noche. Mujeres que lo primero que hay que reconocer es que han convertido su dolor en fuerza y en lucha, y por eso nos inspiran este día. Vamos a escuchar a Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México. El 30 de octubre del 2015 es cuando yo pierdo a mi primer hijo. Y el día que pierdo la vida y me veo en la obligación de seguir viendo para buscarlos, porque si no los busco yo, nadie más lo va a hacer. El 4 de mayo del 2019 vuelven a desaparecer a 2 de mis hijos. Imagínate el dolor de una madre de estar perdiendo y perdiendo a sus hijos. Pues me volví loca de dolor y desesperación, pero no me quedé en mi casa a llorar. Sabía que tenía que ser yo la que saliera a buscarlos inmediatamente, porque por parte de las autoridades había sido nulo el apoyo que había recibido por parte de ellos. Oscar, 3 hijos desaparecidos, es decir, es impensable. ¿Qué está pasando en este país? Imaginemos, Oscar, para poder dimensionar la magnitud, el Estadio Azteca en su máxima capacidad y 1/3 de la cancha también ocupado. Ahí están hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, en fin. Ahora imaginemos ese estadio que estaba lleno, totalmente vacío. Todos han desaparecido. Estas 115,000 personas salieron de su casa y no han regresado. De acuerdo con T-Research, estos son los números. En este sexenio, solo en este sexenio han desaparecido 49,787 personas, que son 15,230 personas más que en el sexenio de Peña, 32,733 más que en el sexenio de Calderón. Hoy en México, cada día en promedio desaparecen 31 personas cada día y cada 46 minutos una. Por lo menos desaparecerán 2 cuando termine tu noticiario. Es decir, estamos enfrentando una crisis humanitaria. ¿Quiénes los desaparecen? ¿Se castigan esos crímenes? Entre estas y otras preguntas, el Comité contra la Desaparición Forzada, SED de Naciones Unidas, visitó México el 2021 y ofreció un informe muy interesante que recomiendo ampliamente, que publicó en abril de 2022. ¿Qué nos dijeron entre muchas otras cosas? Los perpetradores son agentes públicos de los 3 niveles estatales, así como actores no estatales con diversas formas y grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos. ¿Se castigan estos crímenes? La respuesta es contundente. No. La impunidad en México, nos dijo el SED, es un rasgo estructural y favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, perpetuando, escuchemos, el paradigma del crimen perfecto. ¿Qué significa eso en la vida de una persona? Escuchemos a Cecilia Flores. ¿En dónde buscan las madres? Nos vamos a los montes, escudriñamos la tierra y llegamos en la ocasión de decirle: todo lo que no sea tuyo, entréganos. Lo que está aquí enterrado clandestinamente y que sabes que no debería estar aquí, entréganos. Tú no vas a dar. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros para sacarlo? No sabemos. Hemos encontrado esa señal. Sabemos que la fe es la que nos mantiene a hacer todo eso. La fe es la que nos ayuda para encontrar a estas personas. Así que con la fe que nosotros le hablamos a la tierra, a las plantas, al monte, al aire, porque así ha llegado nuestra locura de tener que hablar hasta con el aire para decirle: guíanos a donde están nuestros hijos. Estas decenas de miles de Cecilias, Oscar, con la vida rota, afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos. Y por si no fuera esto suficiente, en el país tenemos muchas víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y asesinato. Tenemos más de 20 personas buscadoras asesinadas desde 2010. Y escucha, 15 de ellas en el gobierno de López Obrador, de acuerdo con diversos colectivos. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no solo no ha garantizado el derecho a ser buscado en este país, sino además ha fallado en proteger a las personas buscadoras, en su mayoría mujeres.
Esta es la razón, Oscar, por la que acudieron este 28 de febrero pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia se llamó Protección a Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas en México. Quiero presentarles dos voces particularmente dolorosas. Adelante. Alejandra Martínez, hermana de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desaparecido desde el día 12 de julio del año 2020. Y soy integrante del colectivo por las Voces sin Justicia en Sinaloa. Quiero centrarme en el caso de Rosario Lilián, nuestra compañera, quien buscaba a su hijo en la Cruz, Sinaloa desde el año 2019 y quien fue asesinada por el hecho de buscar en el año 2022. Rosario organizó una misa por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición y saliendo de misa a las 9 de la noche, un grupo de personas del crimen organizado se la llevó y fue localizada tirada en un camino a las 12 a.m. Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo. La mataron a golpes y le pasaron con una camioneta por encima. Soy Viviana Mendoza, busco a mi hermano Manuel Ojeda Negrete, que lo desaparecieron el 8 de enero del año 2018. A través de el largo camino que ha sido buscar a mi hermano, digo públicamente que a nosotras las buscadoras se nos ha negado la protección en varias ocasiones. El Estado asegura que tenemos riesgo debido a nuestra condición de víctimas y no por nuestras labores de búsqueda, sin considerar que de manera implícita también corremos riesgos por el simple hecho de ser mujeres ante la falta de un enfoque diferenciado. En México, las instituciones están rebasadas. Los mecanismos de protección que nos brinda el Estado son ineficientes. Cuando queremos... María Elena, los datos que nos presentas son escalofriantes, los testimonios aterradores, porque además en este comparativo que tú haces con el Estadio Azteca, pues hay que multiplicarlo, por lo menos pensemos en tres, en un padre, una madre, un hermano, ya digamos nada más esos tres, que no saben a ciencia cierta qué pasó con su familiar, no tienen una tumba donde llorarle, y aparte, pues estas condiciones que tú nos dices, en donde se exponen a ser asesinadas por el gran pecado de buscar a un familiar del que no sabe nada. Así es un drama horrible porque son vidas rotas, Oscar, y además vidas que el Estado no quiere ver, no las quiere proteger. Esta es una de las muchas historias, pero lo que contaron ahí dejó verdaderamente impactados a las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué terminó esa audiencia? Bueno, pues Andrea Poshak, que es la comisionada presidenta y además relatora para México, habló de tres prioridades, Oscar. El Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente las búsquedas. 2, debe fortalecer urgentemente la identificación forense. 3, debe combatir la impunidad. Pues mira, aquí muy consternado de esta situación, con los familiares, pues ya aquí en la casa, con el cuerpo del joven que fue pues asesinado por policías estatales sin protocolos, ¿verdad? No es el primer joven. ¿Cuántos jóvenes en este país, en las fuerzas de seguridad, de seguridad pública, que tienen que proteger la vida, pues al final terminan de una manera quitándoselas simplemente por tener un perfil que tal vez a ellos no les gusta? Y ellos no son quienes. En México no hay pena de muerte para que a cualquier persona le quiten la vida, aún así sea un delincuente. Padre, ¿qué fue lo que sucedió? Hemos tenido conocimiento de diferentes versiones de los hechos. Se habla de que los policías recibieron a través del 911 un reporte de un vehículo robado en el que viajarían 4 o 2 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, datos que esperamos que usted nos aclare si eran 4 o 2 los que viajaban. Dicen los policías estatales que en el momento en que le marcan el alto a este vehículo, los ocupantes les disparan, ellos repelen la agresión y a raíz de esto muere el estudiante de Ayotzinapa. ¿Qué datos son los que tiene usted, padre? Ya no tomé fotos ahí. Padre, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿qué datos son los que tiene usted? Mire, no eran 4, eran 3. Eran 3 estudiantes los que viajaban. No eran ni 4 ni 3. Correcto. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si los están persiguiendo, cuándo se bajó el tercero? Entonces,
ellos iban por unas muchachas, porque pues, son jóvenes, hay la Universidad de Ayotzinapa, pues el baile, iban a Chilpancingo por unas muchachas, se paran exactamente donde está el retén, que le llaman ellos el arco de seguridad, a la entrada de Chilpancingo, se paran porque hay una tienda, se baja ese tercer estudiante a comprar cigarros, y mientras él está comprando se acercan los estatales que están ahí de por sí, empiezan a amedrentarlos. Y termina esto en ese hecho. Ellos nunca llegaron a agredir, o sea, ¿quién en su sano juicio, si sabe que hay un retén ahí, todos sabemos que está en ese retén, va a pasar ahí con un vehículo robado y con armas y drogas? El vehículo en el que se transportaban estos 3 estudiantes, ¿a quién pertenece, padre? ¿Usted lo sabe? No, o sea, mire, usted sabe que en las actividades, y lo vieron en México, o sea, siempre toman vehículos de empresas, vehículos del gobierno, nunca de particulares. Y muchas veces son los que ellos utilizan. Entonces es en ese contexto. Entonces es una, en verdad, inverosímil esa versión que están circulando el Estado. Este es un asunto que no tendrá, desde mi punto de vista, no tendrá solución jamás. Cuando la tuvo, no fue aceptada. Y no fue aceptada porque iba en contra del aprovechamiento ideológico de una decisión ya tomada. De ahí se han venido demasiadas derivaciones. Una de las principales era que fuera como fuera, había que culpar al ejército de lo que ocurrió ahí, aunque el ejército está comprobado que no tuvo intervención, excepto por su pasividad. O sea, ellos han dicho siempre, intervino porque no intervino. Esa fue su responsabilidad. De ahí se derivaron ya demasiadas manos que entraron a enturbiar las aguas. Entró el grupo interdisciplinario internacional de expertos de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vinieron aquí a supervisar lo que estaba haciendo, por una parte, la Procuraduría General de la República y por la otra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y lo único que hicieron fue investigar las investigaciones, porque nunca investigaron los hechos. Y no los investigaron porque no tenían la capacidad para que 4 personas pudieran sustituir a todos los técnicos forenses y a todos los investigadores policíacos y de inteligencia que tenía en ese momento el Estado Nacional, incluyendo el CISEN, la Procuraduría, la Defensa, el gobierno de Guerrero, y se hicieron investigaciones de todos los tamaños. Ninguna de las investigaciones ha logrado desmontar completamente lo que hizo la Procuraduría a cargo del señor Murillo Karam. Lo que hizo Iñaki Blanco al frente de la Procuraduría de Guerrero tiene elementos que sirvieron para la otra investigación. Esa investigación fue observada por la Comisión de Derechos Humanos en 30 puntos básicos que necesitaban aclaración, profundización, y en esas estaban cuando aparecieron los del GIEI, y entonces todo mundo ha ido sacándole un provecho a todo esto. Se metió la Compañía de Jesús, se metió la Iglesia, se metió los centros de derechos humanos de la montaña. Y entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos el fracaso absoluto de la Comisión de la Verdad. La única verdad a la que llegó la Comisión de la Verdad es que no podía encontrar una verdad distinta de la que ya se tenía. Buscaron matizarla, buscaron nuevos culpables, no pudieron, quitaron fiscales, pusieron fiscales, corrieron fiscales, se fue el señor Omar Gómez, se fue del país, salió huyendo porque dijo que corría peligro, corrieron a Alejandro Encinas, y la única verdad es que no han podido hacer nada que valga la pena, nada.
Y eso lo dicen los abogados de los padres que hace 8 años eran pues bien vistos por la corriente política que ahora tiene a este gobierno en el poder. Apenas se da cuenta el señor presidente quién es Vidulfo, apenas ahorita se viene dando cuenta. Entonces, no podemos desvincular lo que pasa en Ayotzinapa con el pasado de Ayotzinapa. Este asunto se remonta en esta etapa del conflicto al 12 de diciembre de 2011, cuando bloquearon la carretera, hubo una sacapela ahí espantosa con la Policía Federal, murieron 2 estudiantes, fueron muertos por balas policíacas, aventaron toda la potencia destructiva contra una gasolinería. Que pudo haber sido una verdadera tragedia. Pues sí, la querían estallar. Sí. Y bueno, ahí apareció un señor, Gonzalo Rivas, que pues ofreció la vida para poder accionar los mecanismos de seguridad e impedir la explosión de la gasolinería de la carretera de Iguala. Y después, bueno, después de eso ocurrió lo de dije la gasolinería de Iguala, no, la de Chilpancingo. Después vino lo de la noche de Iguala. Y vinieron todas las cosas que ya sabemos, lo de Tomás Herón, lo de el injusto encarcelamiento hace poco tiempo de Jesús Murillo. Y ahora, bueno, este pequeño, digo pequeño porque por desgracia murió una persona, pero este pequeño incidente que viene a estimular la inconformidad ya manifiesta y el enfrentamiento que se va a prolongar a lo largo de esta campaña presidencial. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.